Ahora, muchísimas gracias, Miguel, y bueno, nada, de pesado nada, yo creo que queríamos seguir escuchando, ¿verdad que sí? Incluso un poquito más. Bueno, ahora tenemos oportunidad de formular preguntas, pueden hacerlo. Virgilio, si hay alguna a través de la... ¿Nada? Bueno, eso es, levantan la mano y voy con el micrófono. Recuerden hablar al micrófono, no se lo quiten para que se grabe también en el vídeo. Gracias. No, buenas tardes. Al principio habéis puesto una imagen que se ve una plaza de toros y la Torre Eiffel de París. Ah, sí, sí. Entonces eso es conveniente que la gente de Albacete lo sepa, lo que fue esa plaza de toros. Sí, sí. Como he ido tan rápido, cuando se hizo una exposición de las muchas que ha habido en París, conmemorando el centenario de la Revolución Francesa, en París hubo no solamente una plaza de toros, hubo 3 plazas de toros, y una de ellas, que es esta que he puesto, que se hizo en tiempo récord, la hizo un hellinero, Justo Millán. Justo Millán. Justo Millán la hizo. Y entonces fue unos constructores, agricultores de Murcia, creo que eran de Cieza, de Lorca, que creían que iban a hacer en París pues un negocio. Fue un fracaso porque la gente no fue a los toros, porque además estaba prohibido matar a los toros, y el rito de sacrificio termina siempre con la muerte del toro. Pero estábamos en Francia y desde la Revolución Francesa lo que era el festejo con animales en Francia estaba prohibido. Entonces no se permitió que se matara al toro, y eran toros pequeños, es decir, que no había nada, y no fue gente, fue un fracaso. Además, el primer toro que salió fue de los Flores. Sí, se llevaron. Fue el primer toro que salió en la corrida aquella, porque lo hicieron estilo portugués y estilo español. Sí. Y fue de los Flores el primer toro. Claro, es que los toros, llevarlos a Francia, los toros, como decía antes, tienen sentido. Un encierro, por ejemplo, popular, tiene sentido en la localidad. Los toros tienen sentido, por ejemplo, en Albacete, como decíamos antes, porque tenemos un vínculo. Pero claro, llevar una fiesta de esta que es tan ritualizada a un lugar que no tiene nada que ver, es que no lo entienden. Es como cuando tú, si vas, por ejemplo, a un carnaval de un pueblo que no es el tuyo, en un carnaval de los antiguos, puedes ver, pero no participas. Hay muchas cosas que se te escapan, tú no lo entiendes. Mientras que si tú participas de ese rito, inconscientemente, tú no sabes por lo que lo haces, pero inconscientemente tú te sientes bien. Tú participas, está interiorizado. Y claro, llevarlos a Francia, para más en plan comercial, pues fue una barbaridad. Sí. Pero bueno, desde el punto de vista arquitectónico, ahí están los planos, creo que están en el archivo de Jean, y son una maravilla, es un arquitecto extraordinario, y se hizo de madera en un tiempo récord. Y como digo, creo que hubo ese año 3 hubo 3 plazas de toros. Espere un segundico al micrófono. Es que si no, no, que esta la hicieron en 28 días. Sí. Fue Justo Millán el mismo que hizo la Diputación de Albacete, el mismo arquitecto. Entonces se trabajaba en tiempo récord. La feria, el edificio ferial lo hicieron en 30 días también, o sea que se construía rápido. La feria, el edificio ferial de aquí. Sí. Muchas gracias. Por aquí hay otra pregunta. Buenas tardes. Primero, enhorabuena por el recorrido histórico de lo que es la festejación con toros. Y mi pregunta es un poco, ¿por qué crees que festejamos con toros? ¿Por qué festejamos con toros? O sea, está claro que festejamos con toros, pero la motivación de festejar por toros, ¿cuál crees que es? Pues esta pregunta se le hizo un filósofo francés, se llama Francis Wolff, y entonces daba distintas posibilidades. Decía, es por jugar, por hacer un sacrificio, por arte. Entonces, para este francés no era un sacrificio, sino que era una manifestación artística, y que era un juego. Desde mi punto de vista, como he dicho al principio, el festejo taurino, cada cual
pues lo tiene en su entorno y lo tiene en cómo ha sido su infancia. Por ejemplo, en mi caso, te puedo hablar de mi caso, pero que ahora sería exactamente igual. En mi caso tiene mucho que ver con la rivalidad que había Antonio Rojas y Dámaso González, y en Tarazona, pues no sé por qué, igual que uno es del Real Madrid o del Barcelona, allí nos hicimos de Antonio Rojas. De hecho, después, cuando ya fue incluso el director de la escuela, el primer director de la escuela taurina de allí, fue él, y además aprovecho para decir que lo hacía totalmente gratuito y sin un interés económico, e iba todas las tardes allí a enseñar a los chavales. Entonces, muchas veces es muy difícil para personalmente poder buscar así una explicación, porque es de tipo emocional. Ahora, si ya me preguntas como parte de alguien que ha estudiado con el tema, yo creo, porque el festejar con toros tiene muchísimo que ver con lo que es la sociabilidad. Es decir, en Albacete es muy difícil que en los años 50, en los años 70, hubiera una feria sin toros. De hecho, los feriantes esperaban a conocer el cartel, si toreaba Pedrés o Chicuelo o quien fuera, y entonces pagaban el doble por los puestos. Es decir, que todo giraba en torno a los toros. Y entonces, pues eso es lo que crea ese tipo de sociabilidad. Y como hemos visto antes en ese cartel, los comerciantes participaban, los jóvenes participaban. Era un rito. Era un rito, y esos ritos son los que hacen comunidad, son los que hacen sociedad, y eso es lo que muchas veces criticamos, que ahora no es rito, sino hay sociedad. Ahora mismo es todo producción e individualismo. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, qué hacemos con un teléfono? Un chico joven está él solo consigo mismo jugando con un teléfono, no hay comunicación. Entonces son fiestas que tienen comunitas, es decir, que te relacionas y tienen éxito por eso. Si a mí me gustaba, por ejemplo, Antonio Rojas, no era porque yo supiera el arte que podía tener, sino porque me juntaba con mis amigos, íbamos a los toros, después veníamos aquí y nos divertíamos de esa manera, es decir, hacer comunidad. Con permiso. Sí, claro. Nada, bueno, agradecerle al profesor este recorrido tan interesante que ha hecho por la tauromaquia y sus orígenes. Ojalá que la tauromaquia hubiera tenido divulgadores y comunicadores como él que hubieran explicado un poco más y mejor esta fiesta, ¿no? Y únicamente y con toda modestia hacer una pequeña matización. En una de las primeras diapositivas que se han visto venía la palabra sacrificio. Sí. Yo quería notar que creo que la semántica es lo primero que está prostituyendo esta corriente que hay ahora de antitaurinismo y demás. Al toro no se le sacrifica. Se sacrifica a un cerdo, que lo cuelgan de un gancho y lo matan con un cuchillo, o a un cordero, o a un pollo, pero el toro se le da oportunidad de luchar y de crear un rito, como bien ha dicho usted, ancestral, que es la lucha de la naturaleza, la fuerza de la naturaleza contra el talento del hombre, ¿no? Y la fuerza y el valor del hombre. Yo creo que, empezando por eliminar ciertas palabras que se introducen como gota de agua y calan en la gente, porque hay mucha gente que todo esto que usted ha explicado también no lo conoce y seguramente no lo van a conocer porque no hay, o la tauromaquia, el propio mundo del toro no ha sabido explicar lo que es el toro. Nada más. Gracias. Sí. Bueno, vamos a ver. Te contesto. El término que yo he utilizado es el término, como he dicho antes, pues un poco científico, de las ciencias sociales. Mira, tengo casualmente uno de los mejores libros que hay, es de Manuel Delgado. Este señor todos los días, los miércoles, lo entrevistan en la SER y hace un programa divulgativo. Este tiene la tesis, se llama De la muerte de un dios.
Y este es uno de los que habla junto con Pierre Ribes, que es un antropólogo inglés, hablan de sacrificio, pero no es la idea peyorativa, que la idea en ciencias sociales del sacrificio es que no es esa. La Eucaristía es un sacrificio. La Eucaristía es un sacrificio. Tomamos el cuerpo, la hostia, la sangre en vino y es un sacrificio. Entonces no tiene por qué ser la muerte, sino puede ser una metáfora. Cuando los chicos de Fresnedilla mañana, el pasado mañana, vayan a la plaza y se bañen en sangre, no se bañan en sangre, se bañan en vino. La idea de sacrificio es la idea de intercambio, de lo que sería sagrado y profano. Sagrado es lo divino, y lo otro es profano. Entonces lo que convertimos al toro es en un dios, o sea que es al contrario de ese sentido. Lo que pasa es que muchas veces, claro, la semántica, como usted dice, las palabras tienen ese sentido, pero es lo contrario, De todas maneras, este es uno de los debates que hay en el mundo de los expertos, si las corridas actuales son un acto sacrificial o no, o simplemente un juego o un espectáculo. Yo creo que ya es está hiper espectacularizado, es ya hiper mercantilizado, y quien organiza los toros, yo he sido concejal y he tenido que organizar corridas de toros y he tenido que buscar a empresarios y está todo muy exagerado como está todo. Voy a aprovechar que lo he dicho esta mañana en la radio, pero es que me pareció el otro día un ejemplo de cómo tenemos que volver a lo normal. He puesto antes una diapositiva de Amposta. Allí, en Amposta, hay una ganadería de toros. En el delta del Ebro hay una ganadería de toros que seguramente son los que compran para hacer los carrebous. Pues bien, allí, ahora mismo, se han unido. El propietario de esta ganadería se ha unido con los ecologistas, porque se han dado cuenta que defienden la dehesa, donde se cuidan los toros, mucho más que el turismo, y han hablado. Y entonces el ganadero, que era lo más contrario a los ecologistas, resulta que se han unido, porque han hablado. Es decir, muchas veces se trata de hablar. Y pongo este ejemplo para, como decía al principio, para que son temas de los que hay que hablar. Esto lo he escrito, lo digo por si, me parece que se llama, el autor lo ha escrito un libro, se llama Delta, y se llama Gaby Martínez, me parece. El otro día que lo entrevistaron en la serie me pareció un tema curiosísimo, que la gente no sabía que en el Delta del Ebro había una ganadería. ¿Alguna pregunta más? Chicos, ¿os animáis a hacer alguna? ¿Aquí? Venga. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia, pero la manera de dártela es que cuando comentaste que aquí en Albacete todos tendríamos algún nexo o relación con el mundo del toro, pues yo no tengo ninguna, ni culturalmente, ni de ningún tipo. Pero hoy, Miguel, lo he aprendido todo del toro. Todo lo he aprendido. Muchísimas gracias. Una conferencia y una presentación inspiradora. Y efectivamente, pues no sé nada. Por eso tenía un poco de miedo de preguntarte una cosa. Antes de eso, también un pequeño comentario sobre... Tengo idea de las plazas de toros y he leído que las Ventas de Madrid es la tercera plaza de toros más grande del mundo. ¿Sabes cuál es la segunda? La Monumental de Valencia, está en Venezuela. Y la primera es la Monumental de México. Eso como comentario. Y como pregunta, mi miedo es porque, claro, al desconocer totalmente el tema, seguramente serán preguntas muy nimias. Supongo que la idea del toro aquí, en lo que es la cuenca del Mediterráneo, supongo que prevalece en la ribera norte, porque había toros y no había leones. ¿Había leones o no había leones? Y por eso es que prevalece. Probablemente más al norte de Europa serán los osos. Sí, claro, y en el norte de África sí serán los leones. Será la prevalencia del toro es por la ubicación de estos animales. Lo que había. Sí. Y la otra pregunta, muy inocente, es ¿por qué a las plazas de toros se le llaman cosos? ¿Qué significa coso? Gracias. Vamos a ver.
¿Eres argentino? De Venezuela, sí, has dicho. Mira, es interesante, ya que has hablado, cuando se descubre América, muy pronto, en el 1520 y tantos, ya se llevan toros en los barcos. ¿Y qué ocurre allí? Por lo que decíamos del sacrificio. Allí en México, por ejemplo, los aztecas se sacrificaba, había la idea de ese sacrificio. Entonces, muy pronto, en México y en Perú, hay una conexión entre este mundo que también se sacrifica y lo que ellos sí que hacían, sacrificios que aquellos sí que eran a veces reales y que eran humanos. Entonces, hay una rápida expansión hacia ese mundo iberoamericano porque hay una conexión. Entonces, en México, por ejemplo, pues se extienden y tienen todos los toros de aquí, van a hacer las Américas, y entonces esto es lo mismo, viene a ser prácticamente lo mismo. Y también muy interesante lo de los animales. Fíjate, le pregunté el otro día porque al arqueólogo que está haciendo Uroz, el que está haciendo lo de Libisosa, si han aparecido donde hay toros, es decir, porque en unos lugares, como muy bien has dicho, había toros, los uros, que evolucionan a los toros, y hay toros, pero en otros sitios, claro, no había. Entonces, en esta zona ibérica sí que hubo, porque están representados en Alpera, Minateda, en Nerpio, por ejemplo, en un valle que hay de Jutia, también han aparecido restos, pero en Libisosa, por ejemplo, había ciervos. Entonces, todo ese culto que se hacía al toro se hacía al ciervo, sí. ¿Y el coso? El coso ahora mismo se me ha ido lo sabía, pero no te lo si hay alguien que lo Eso es, si hay alguien que lo sepa. Es verdad, sí, el Coliseum, es verdad, sí, el Coliseum. Sí, el Coliseo Roma, el Coliseo, la evolución. Sí. Romano. ¿Quiere hacer alguna pregunta? De la conexión, es que no he hablado mucho de la conexión con Roma porque ya se me veía. Es que cada uno de estos temas da para una lección entera. O sea que... Hay otra pregunta. No, bueno, una pregunta no. Bueno, a mí es que me encanta igual que a ti los toros. Entonces hay cosillas que la gente no sabe y por lo menos se lo aclaramos. Que la primera ganadería del mundo no es española, es mexicana. Es mexicana, sí. Es la de Atenco. Porque aquí cuando se formaron las ganaderías, cuando empezaron... Aquí existían los toros antes de allí, por supuesto, porque esa ganadería fue toros que se llevó el primo de Hernán Cortés. Sí. Y entonces formaron allí la ganadería antes que en España, y es la primera que hay en el mundo que aún existe, que es la de Atenco, ahí en México. Sí. El mundo de los encastes es otro mundo, ese es otro mundo que hemos tocado y es complejo de los veterinarios, pero si existe el toro, el tipo, el modelo de toro es por todo el laboratorio que se ha hecho de castas, de encastes. Pues interesante también y curioso. Gracias por compartirlo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno. En primer lugar, enhorabuena, profesor, por su exposición. Y yo quería saber su opinión acerca de por qué cierto sector de la izquierda ha utilizado la tauromaquia como arma y todo aquello que sonara a fiesta de toros no era progresista. Y no solamente no se ha defendido, sino que se ha utilizado como arma para, si pudieran, ese sector, acabar con la fiesta de toros. Le voy a dar mi opinión particular. Yo creo que es un error, porque como antes hemos dicho, gran parte del festejo con toros es un patrimonio de las clases subalternas, es decir, que quien mueve en contra de las clases altas, todo ese ritualístico funciona desde las clases subalternas contra el poder. Lo que pasa es que el poder es listo. El poder es listo y de ahí nacen pues, el control, nacen las plazas de toros redondas y tal. Entonces, en el siglo XIX y en el siglo XX, gran parte, la mayor afición era el obrero.
En Barcelona, si hay gusto por los toros, es que toda la inmigración, todos los obreros, y entonces la izquierda obrera era fundamentalmente taurina, y hemos visto antes una fotografía donde se llenaba, y era un patrimonio de la izquierda. De hecho, he puesto antes ejemplos de los intelectuales, por ejemplo, de izquierdas, Alberti, Hernández, todos ellos. Esto quien lo explica muy bien, yo les aconsejo que lean el libro, la biografía de Belmonte, de Chávez Nogales, es un libro precioso, no sé si los jóvenes aún, pero ya pueden empezar a leer. Tiene un libro que es Chávez Nogales, vivió en Triana, era hijo de un vendedor de quincalla, y entonces se juntaba de estos chavales, iba por la noche a torear, y cómo todo ese mundo, cómo giraba todo ese mundo de los chavales pobres, cómo giraba en torno al mundo de los toros. Y viviendo en ese mundo, cómo llegó a teorizar y cómo fue, de alguna manera, yo creo que es el fundador de la tauromaquia moderna. Y cómo conectaba pues con todo ese público. En definitiva, yo creo que es un error de la izquierda porque es un patrimonio, y el patrimonio, vamos a ver, si yo tengo algo que vale mucho, yo tengo una sortija y vale un millón de euros, no la voy a regalar, ¿no? Gratis, no le voy a dar gratis. Entonces yo creo que es un patrimonio que no se le puede regalar gratis a nadie. Entonces yo creo que es un error de la izquierda que se lo ha hecho a ciertos partidos o ciertos grupos que lógicamente no son tontos y se aprovechan. Yo creo que es un error de la izquierda que tendría que recapacitar, ¿eh? Y lo digo yo, que he sido militante del Partido Comunista, de Izquierda Unida, de Podemos, en fin, le habla alguien que ha militado en la izquierda, y lo he dicho públicamente, que es un error de la izquierda, porque es un patrimonio pues que es de todos, y el patrimonio pues no se regala, ¿eh? Gratuito, porque el otro se aprovecha, lógicamente. Muchas gracias. Voy un momento atrás, ¿vale, Pepe? Y enseguida. A ver, por aquí, muy bien. Maravilloso, que hagáis preguntas también. Gracias. Buenas. Pues muy bien. me han contado que, o sea, el inicio del toreo a pie fue cuando Joselito el Gallo empezó porque estaba tieso. Entonces, el rejón era para la gente que tenía dinero. Sí. Entonces, el Joselito el Gallo inventó las plazas de toros, y ahí fue el primer torero y figura del toreo, y ahí sí empezó el toreo a pie. Lo que me han contado. Sí, señor. No sé. Pues. Lleva... Hubo, como he dicho antes, hubo en los toros pues una evolución, y en un principio, como hemos dicho antes, el toreo era a caballo, y el origen van a ser los caballeros árabes, el Cid, el ejemplo es el Cid. Se dice que el primer torero a caballo fue el Cid, no se sabe, que sí, incluso Carlos V, que también toreó a caballo. Entonces era una actividad de las clases altas, de los nobles. Y fueron estos toreros como Belmonte, y antes también, que llegaron a torear juntos, como Gallo y antes Pepillo, que van a ser los que ponen las bases del toreo a pie. Y son los que van a empezar. Hay otra teoría que a mí me gusta mucho, de un historiador andaluz, que dice que nace en Sevilla en los mataderos. Cuando llegan de las dehesas a los mataderos los toros, los trabajadores del matadero son los que antes de llevarlo a sacrificarlo empiezan a torear, y muchos de estos toreros, Pepillo y tal, trabajaron en el matadero de Sevilla, y fueron los que empezaron a dar los primeros pases, y entonces no había ni capa ni había nada, y fueron los que empezaron. Es otra de las teorías que hay. Y precisamente estos toreros, que son los pobres, estos toreros que van con los caballeros sujetándole el caballo, son los que después evolucionan y son los que después van a ser los primeros toreros, como tú bien has dicho, el Gallo, y después sería ese que yo he dicho que puso orden, que sería Belmonte. Muy bien.
A ver, Pepe Reina, que tenía una pregunta. ¿No? Bueno, muchas gracias, Miguel. Yo simplemente, más que una pregunta, lo que quería hacer es una reflexión que, bueno, está de alguna manera en la mente de casi todos después de esta exposición. Y es que creo que el gran problema que existe en este momento, derivado de la controversia entre los taurinos y antitaurinos, quizás pueda ser que la pedagogía que se está haciendo aquí esta tarde para conocer el origen taurino no se ha hecho adecuadamente por el mundo taurino, de manera, por el mundo taurino quiero decir, por el mundo al que le gustan los toros, de manera que, igual que esta tarde hay chicos que están aquí de la escuela taurina que conozcan no solo que van a torear o que están toreando diariamente, sino el origen de esos ritos y de esos pasos de rito. El futuro seguramente, necesariamente tiene que estar, para poderse mantener el espectáculo taurino, en algo elemental, y es que los empresarios del mundo taurino, tanto ganaderías como sectores empresariales, hagan pedagogía a nivel popular de esto que se está haciendo aquí esta tarde, porque de lo contrario no va a haber elementos de referencia para mantener algo que los antitaurinos tienen muy claro. Los antitaurinos tienen muy claro que ahí, con muy pocos argumentos, buscando analogías entre el cerdo y el toro, es muy fácil tirar por tierra un espectáculo con unas tradiciones culturales como pueda ser esta. Y que, bueno, yo también he sido concejal en una temporada en un pueblo de la sierra y te puedo decir que si se suprimen los festejos taurinos, si se suprimen los encierros, a los concejales le podían haber hecho de todo. Es decir, que a nivel popular esto tiene un sustrato fundamental y lo importante es conocerlo. Para conocerlo es preciso que actividades como esta se lleven a cabo más a menudo por la parte, no solamente por el movimiento vecinal, que evidentemente es importante que se haga, sino porque los empresarios, que son los que necesitan, entre otras cosas, esto, ayuden para que se mantenga. Sí, es que hay una laguna que es en la historia, en los libros de texto. Como yo digo, yo mantengo que festejar con toros es quizás lo más permanente que ha habido en la historia de España a lo largo de todo este tiempo. Ha sido permanente. Y eso no está en los libros de texto. O sea, eso no viene en los libros de texto, igual que no vienen otras muchas cosas. Entonces, hay un interés por ocultar, porque todo esto no se conozca, por ocultarlo. ¿Por qué? Como he dicho antes, es un patrimonio incómodo, viene a ser un patrimonio incómodo. Entonces nadie quiere coger el toro por los cuernos. E incluso gente que lo diga claramente, como puedo ser yo cuando yo dije, yo a esta conferencia, pues estás loco y tal, ¿no? Porque la gente tiene incluso miedo de hablar. Por eso me gustó mucho esto que he dicho antes del Delta del Ebro, porque hablando se entiende la gente y hay que hablar. Yo hablo de toros y no pasa nada porque habla, y al lado puede haber otro que sea abolicionista total y no pasa nada por hablar. Cada uno tiene su punto de vista. Ya digo, en la historia de los toros ha habido más antis, ha habido muchísima oposición. ¿Por qué? Porque los toros ponían en peligro la sociedad. Los toros han puesto siempre en peligro a la sociedad y hay muchísimos ejemplos. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Ninguna? Bueno, muchísimas gracias.